tabla de mozos, que ya tiene que estar creada, el atributo se llama code mozo. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, tengo un Pero par de no hay preguntas. problema si le dejamos el mismo nombre, ¿no? No, no hay problema. Ok. Esto les escribí la sentencia a modo de ejemplo para que ustedes vean cómo, viendo la sentencia, por ahí es más fácil recordar o asimilar de que estos atributos pueden tener distintos nombres. Sí, obviamente tienen que ser del mismo tipo para poder hacer las comparaciones y poder hacer operaciones entre esos atributos. Preguntan algunos en el chat por qué no iría la cantidad en el producto por ticket. ¿Cómo sería el modelo en el que sí va la cantidad y cómo sería el modelo que no va la cantidad? ¿Alguno se anima a opinar? ¿Por qué va la cantidad? Si, ¿Por qué es un primero, ¿va atributo la cantidad? calculable? ¿Cómo? ¿Por qué es un atributo calculable? ¿Cómo lo calcularías? A ver. O sea, si tenemos la cantidad de productos que hay en un ticket, podemos sumar y saber la cantidad que hay, entonces no sería necesario guardarlo. Aquí en el ticket. Claro, porque puedo sumarizar el total de productos de un ticket. Y por otro lado, es una opinión, en productos por ticket, ¿hace falta que tenga la cantidad? No, porque está pidiendo que sepamos cuándo se pide cada producto, en el ¿Cuánto orden en se que se pide cada pidió. producto? Y cada producto, acá lo que está indicando en cada producto, el ejemplo, lo podrían haber preguntado, no lo dice, pero de acuerdo al ejemplo que tenemos parece que es así, tenemos que ir poniendo de uno, es decir, café es uno solo, limón exprimido uno solo, tónica es una, agua mineral es una, y de nuevo tónica es una. Si hubiera pedido 2 tónicas juntas, sería en el tercer ítem sería café, limón, tónica, tónica, agua mineral, tónica. Entonces, estamos tomando como supuesto de que la cantidad es 1. Por eso es que en productos por ticket, en esta tabla, no estamos poniendo el número de la cantidad. Y en ticket, bien la podemos calcular sumarizando para un ticket determinado todos los productos, contando con cantidad igual a 1, vamos sumando cuántas filas tiene para un ticket determinado y eso nos da la cantidad de productos por ticket. Acá lo más importante del ejercicio es que el productos por ticket, que es lo que me permite, o el detalle del ticket, que es lo que me permite mostrar la relación entre los productos y el ticket, tiene una clave primaria que está compuesta por número de ticket y orden. Fíjense, acá tiene un ejemplo en este detalle, que le vamos a cambiar el nombre, se llama productos por ticket. En este productos por ticket, yo tengo, nosotros habitualmente lo que hacíamos era, cuando tenemos una relación de muchos a muchos entre ticket y productos, un ticket, ¿cuántos productos puede tener? Muchos. Un producto, ¿en cuántos tickets puede estar? En muchos, era una relación muchos a muchos. Cuando tenemos una relación muchos a muchos, lo que creamos era una tabla que nos permitía asociar esas dos tablas. Una tabla intermedia, donde generalmente, no siempre, y por eso acá viene bien el ejemplo, los atributos a los que apunta, o sea, las tablas a las que apunta, del muchos a muchos, número de ticket de ida de producto, número de ticket de ida de producto, referencian a la tabla número de ticket
a la tabla ticket con número de ticket, a la tabla productos con el ID de producto, y generalmente estos dos atributos suelen ser clave primaria. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos puesto como clave primaria el número de ticket y el ID de producto, vamos a ver que el producto 10 lo puedo tener más de una vez para el mismo producto. Por ejemplo, vamos al enunciado. Decía, café 20, limón 5, hasta 5,5. Están re desactualizados los precios. Tónica 30. Y después al final vuelve a decir tónica, es decir, que si yo esto lo quiero expresar, voy a tener, supongamos, de que el producto 1 es café, vamos a ir cambiando los precios, acá le vamos a poner 20, 5,5, 30, 25, 5,5, 30, 25 y 30. Profe, una pregunta. Sí. No me quedó claro el tema de la orden. Tipo, ¿qué vendría a ser orden? Mira, ahí lo vemos. Justo estamos en este punto. Este ticket es el ticket 413. ¿Ven? Ahí dice ticket 413. Entonces voy a ver, el ticket 413 tiene en orden voy a traer la tabla más acá para que esto se pueda ver mejor. Vamos a dejar acá. El ticket 411 tiene el producto 10, que es el café, el producto 11, que es el limón, el 12, que es tónica, agua mineral es el 13, y de nuevo se repite el 12. Yo tengo que, sí o sí, de acuerdo a lo que me dice el enunciado, dejar reflejado o almacenado en qué orden se pidieron los productos. Primero se pidió el 10, después se pidió el 11, después se pidió tónica, al final se vuelve a pedir tónica. Es el mismo código de artículo. Entonces, este orden es este atributo o campo orden, es el que me está definiendo en qué orden fui pidiendo los artículos. ¿Ahí se entiende? Ah, entonces yo lo entendí re mal el ejercicio. Porque cuando yo lo hice creí que el orden era cuando vos sacabas el cálculo final, tipo que decía el mozo agarró tanto, tanto, tanto para hacer, yo supuse que por el día que estabas tenías que saber cuánto había hecho. Y entonces lo puse así con las fechas directamente del ticket, no el orden que se vendieron los artículos. No, es el orden, es este orden. Fíjate que al final, entonces sí, ya en el entendí que enunciado, esta profe. bueno, la cantidad, fíjense que siempre es 1, por eso es lo que hablamos hace un ratito de si es necesario guardar o no la cantidad, no haría falta. A ver si borro acá, borro algo más, no, se la puedo borrar. Profe, siempre vamos a poner una tabla con la cantidad de bares y la condición de IVA. No, acuérdense que esto, les dije, lo voy a poner en rojo, esto es lo que es opcional. Cuando es opcional, en los ejercicios está marcado con rojo. Profe, ¿por qué sería opcional? Siempre sería lo mismo, sería un solo dato. Por eso no es necesario. Eso significa que es opcional porque no es necesario guardarla. A eso me refiero. Bueno, entonces continuamos. Vimos que claramente la cantidad no hace falta. Podríamos dejar sí detallado qué producto es cada uno. Entonces vamos a dejar acá
una tabla de productos. Esta es la de mozos. Vamos a dejar por acá una tabla de productos. Así ya nos queda también, nos quedan los productos. Con el mismo ejemplo. Entonces vamos a tener que la tabla de productos tiene y de producto, nombre y precio unitaria. Y de producto, nombre y precio unitario. El producto, el 1, 2, el producto 1 es submarino y vale 200. El producto 2 es gaseosa cola, vale 300. El 3 es un jugo y vale 100. Y así puedo tener otros. Ahora voy a agregar los del ejemplo. El 10, el 11, el 12, el 13. El 10 es café, limón exprimido, el 11. El tónica el 12. Y el 13 agua mineral. Entonces acá tengo un café a 200, el limón exprimido 50, la tónica 250 y el agua mineral 200. Estos son los precios actuales y estos son los precios del producto en el momento. Como un ticket viejo, esos eran los precios en el momento en que se hizo el ticket y estos son los precios actuales. Estamos con el tema del orden y la definición de la tabla. Fíjense acá. Los tenía los productos, ya me había olvidado. Bueno, lo vamos a borrar. Vamos acá entonces a cómo se compone la clave. Fíjense que como lo veníamos haciendo, poníamos como clave primaria del detalle el número de ticket y el producto. Número de ticket y producto sería esta columna, la voy a marcar ahora como para que la veamos mejor. Y el número de producto. Ahora, ¿puede ser esa la clave primaria? O mejor dicho, ¿por qué no podría ser la clave primaria? El orden y el precio, eso no podrían ser clases primarias. Sí, la clave primaria no es número de ticket e ID de producto, pero ¿por qué? Primero veamos por qué no es. Porque el orden se repite y el precio también se puede repetir y no... El orden no se va a repetir, porque para un número de ticket el orden es un correlativo. Tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. No tengo otro orden 1, otro orden 2. En cambio el producto sí se puede repetir. Tengo tónica acá en tercer lugar y tónica acá en quinto lugar. Entonces,
fíjense acá, lo voy a marcar con otro color. Si tengo la clave primaria definida de esa manera, se va a repetir. Yo no puedo tener dos claves primarias iguales porque la clave primaria es única. Entonces, eso es lo que me imposibilita de tener como clave primaria el número de ticket y el ID de producto. Ahora, para un mismo ticket, yo sé que el orden no... voy a tener un único orden. Entonces, la combinación de estos dos, de número de ticket y orden, sí es posible como clave primaria. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Entonces, esto sí lo puedo marcar como clave primaria, porque si tengo un orden 1, va a ser en otro número de ticket. Entonces tenemos número de ticket 413, orden 1, número de ticket 413, orden 2, y así sucesivamente, y eso me permite identificar unívocamente a cada una de las filas del ticket. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vi que ha ido haciendo varias aclaraciones, Mati. ¿Quieres comentar? No, los ha ido hablando. A ver, y lo último que hay, no, son aclaraciones de lo que estás diciendo. Interesante el tema del precio, que siempre lo volvés a repetir. ¿Por qué hay dos precios? ¿Por qué son dos precios? Imagínense que si ustedes no venden nunca un producto, nunca saben cuánto vale. Tienen que tener en algún lugar el dato base. Es por eso que está en la tabla de artículos. Y la otra explicación es, como siempre, si solo lo tengo en la tabla de artículos, voy a suponer que todas las ventas de la historia fueron al precio que dice hoy, y ese precio lo puedo ir pisando. La fila del artículo es única, digamos, el artículo aparece una sola vez, por lo tanto va a tener un solo precio, por las mismas definiciones del modelo relacional. Tiene que estar definido sobre un dominio atómico, entonces puede tener un solo precio en esa fila, en esa columna, o sea, en esa tupla, en ese atributo del artículo. Como puede tener solamente un precio, cada vez que cambio de precio lo tengo que ir y pisar. Así funciona el modelo relacional. Es por eso que siempre tengo un solo precio ahí, que es el último. Entonces, para saber a cuánto lo vendí el año pasado y el anteaño, tengo que ir guardándolo en algún lugar. Entonces son dos precios diferentes, porque son de diferentes momentos de la historia. Bien. ¿Alguna otra duda? Hoy están despiertos desde más temprano. Algunos desde la cama me lo confesaron, pero está bien, si están despiertos, pueden estar donde quieran. Donde quieran, con eso alcanza. No sé, por acá está, me dijeron que en Córdoba, por ejemplo, llueve mucho. Está como con neblina, acá veo Sí. todo el centro con neblina. Acá Sí. estaba lloviznando. Acá también está lloviznando. Mira. Lindo para ahora seguir durmiendo hasta la siesta. No, no Yo se creo que puede, está profe. ideal para agarrar un mate con galletitas o algo dulce. Sí, bueno, esa es la ventaja de estar virtual. Podés tener el mate al lado, el cafecito al lado. Hay que verle lo positivo. Bueno, entonces, ¿no hay dudas con el 3? Si no hay dudas con el 3, pasamos No, al profe, yo 5. entendí. Vamos al 5. El 5 es el ejercicio de los nadadores. ¿Cómo le fue con este? Yo me enredé al final. En especial con la parte de los torneos me enredé mucho. Bueno, acá puede ser de que en algunos casos se enreden por no tener para preguntar en el momento y disipar las dudas, ¿no? Pero acuérdense que en algunos ejercicios a propósito está el enunciado un poquito rebuscado para que precisamente pregunten.
Obviamente, como era de tarea, no se puede preguntar, no pudieron preguntar. Sí podrían haber mandado algún mail si tenían alguna duda existencial. Vamos a ver. Dice, este ejercicio es más que nada para ver relaciones que son, ahí tenemos varias relaciones que son muchos a muchos, y para ver que en algún caso podíamos tener, en vez de una tabla de nadadores y una tabla de profesores, alguno podría haber planteado una tabla de personas, por ejemplo, y entonces en esa tabla tenemos los nadadores y los profesores. Vamos a leer el enunciado y vamos a ir viendo, a medida que lo leemos, cómo se fue resolviendo. La Asociación Cordobesa de Natación desea ordenar la información que tiene sobre sus clubes afiliados, profesores y nadadores de cada uno de esos clubes. Ahí nos está hablando de que hay clubes afiliados, profesores y nadadores. Nos puede dar una idea de posibles tablas. Para ello se deben poder registrar datos de los clubes que componen la asociación, pudiendo almacenar de cada uno de ellos código, nombre, dirección, código postal. Ya tenemos para armar la primera tabla: clubes, código, nombre, código postal. Cuando tenemos datos de dirección todos juntos, recuerdan que dijimos de desglosarlo al menos en calle, en nombre de la calle y su altura. Calle número y calle nombre. Deben almacenarse los datos de los profesores: nombre, dirección, tipo y número de documento. A ella nos está diciendo cuáles son los atributos que tiene para elegirlos para elegir una clave primaria. Entonces, si no tuviera tipo y número de documento, yo podría poner un código de profesor, pero como tiene un tipo y número de documento, tengo que utilizarlos. Entonces tenemos una tabla de profesores con tipo y número, nombre, teléfono, la dirección y el club. Ya vamos a ver por qué el club está acá. Luego dice, además deberá considerar, lo voy a marcar para que lo veamos, además deberá considerar que existen diversas o distintas especialidades que pueden nadar los nadadores. 100 metros es una especialidad, 200 otras, 50 otras. De cada especialidad se desea conservar el mejor tiempo realizado en algún momento por un nadador. Entonces tenemos las especialidades, que son un código, de acuerdo a lo que dice ahí, podría llegar a ser, alguno podría haber entendido que son los metros. Lo importante es que si no se repiten podría ser clave primaria. Lo importante es que tenemos especialidades. Estas especialidades bien podría tener acá entonces, como dijimos, un código. Un código de especialidad, un nombre y una descripción, o por lo menos un código de especialidad y un nombre. Nos dice de que se desea conservar el mejor tiempo realizado en algún momento por un nadador. Entonces, voy a marcar esto para que lo analicemos, el tema del tiempo, el tema de los récords. El profesor habíamos dicho que tiene un tipo y número de DNI, entonces como tipo es una tipificación, tenemos una tabla de tipos de DNI con su correspondiente ID y nombre. Seguimos leyendo. Un nadador puede tener más de una especialidad, pero solo estará bajo la supervisión de un profesor. Eso nos hace pensar en que un nadador, ¿cuántas especialidades puede tener? Muchas, porque dice que puede tener más de una. Y una especialidad la pueden hacer ¿cuántos nadadores? Muchos. Entonces, eso ya me está denotando que tengo una tabla de muchos a muchos entre nadador y especialidad. Entonces, tengo una tabla de especialidades por nadador, donde tengo el ID de la especialidad y lo que me identifique al nadador. Vamos entonces primero a poner los datos del nadador. De los datos del nadador, sí.
Le quería hacer una consulta de la tabla de profesores. ¿Por qué club no sería primaria? Porque está diciendo que el profesor puede estar en más de un club. Todavía, me parece que no leímos todavía eso. Yo estoy viendo, Bien. voy resolviendo a medida que vamos viendo y las cosas que hace falta aclarar las estoy marcando con otro color, así las revisamos. Sí te puedo contestar de que un profesor, lo que identifica al profesor es el tipo y número de documento. Entonces, eso es lo que está marcado como clave primaria por ahora. Ya vemos la relación del club, que justo es el párrafo que sigue. Acá ya habíamos visto que un nadador puede tener más de una especialidad, es la tabla de nadadores por especialidad. Después tenemos que estará solo bajo la supervisión de un profesor. Entonces necesitamos tener la tabla de nadadores para poder expresar la relación entre un nadador y su supervisor. La tabla de nadadores es esta. Esta tabla de nadadores la podrían haber hecho de dos maneras distintas. Podrían haber puesto una tabla de nadadores, voy a copiar y la voy a pegar acá. Esta tabla de nadadores, como no me dice otra cosa, no me dice qué atributos tiene, tranquilamente yo podría haber puesto un código de nadador. ¿Y qué otros datos tengo del nadador? Y si no dice nada, pongo lo mínimo. Nombre y apellido. Me parece que no dice qué otros datos tengo del nadador. Entonces, con que hubiera puesto el nombre y apellido sería suficiente. Si necesito poner ese nadador, este tipo no va a hacer falta. La clave primaria está compuesta solamente del código del nadador, nombre y apellido. Este nadador me dice que el enunciado, volvemos acá, que estará bajo la supervisión, un nadador va a estar bajo la supervisión de un profesor. Entonces, un nadador tiene relación directa con un profesor. Un nadador tiene asociado un profesor. Entonces veo cómo está diseñada la tabla de profesores con tipo y número de documento y esta relación de un nadador con un profesor la especifico acá. Profe, una consulta, ¿por qué es el nadador está relacionado, o sea, tiene como atributo sería al profesor y no al revés? Porque cuando hicimos la relación, los ejercicios de otra clase, lo habíamos hecho al revés. Bueno, a ver, vamos a ver. Un nadador, un profesor, ¿cuántos alumnos puede tener? Muchos. Muchos, uno a muchos. Uno a muchos. Entonces vamos a escribir un nadador, un profesor. Puede tener n nadadores. Y un nadador, ¿cuántos profesores puede tener? Uno solo. Uno solo. Entonces, las relaciones que son 1 a 1 las pongo en la misma tabla. Entonces, si yo pongo acá en el nadador, le digo quién es su profesor, estoy estableciendo esa relación 1 a 1, porque para el nadador 10 voy a tener asociado un solo tipo y número de documento que es su profesor. Mientras que si yo lo hubiera puesto al nadador en la tabla de profesores, lo que estoy haciendo es decir que un profesor tiene un solo nadador. No es lo que dice el enunciado. ¿Está claro? Sí, profe. Fíjense cómo una interpretación distinta hace que resuelva un ejercicio distinto y es
como si en matemática estuviera resolviendo otro ejercicio. Me va a dar un resultado distinto y bueno, no va a estar bien del todo, porque estoy modelando otra situación. Los profesores, dice en la fila 12, los profesores pueden supervisar a muchos nadadores y además pueden trabajar en más de un club. ¿Tá? Entonces, si un profesor puede trabajar en más de un club, ¿está bien de que en la tabla de profesores tenga el club? Parece que no, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución? Hacer otra tabla. Un club, ¿cuántos profesores puede tener? Muchos. Y muchos. un club puede tener varios profesores y un profesor puede trabajar en más de un club. Entonces, está mal colocarlo acá y debería tener una tabla de nadadores por club. Entonces, nadadores por club. ¿Los profesores? Ay, perdón, profesores por club. Bien. Profesores por club. Lo que identifica el club es el código. Entonces voy a tener código. Este es el código del club. Lo que identifica al profesor es el tipo y número de documento. Y todo esto, en este caso, sí coincide de que la suma de las claves primarias de cada tabla de donde vengo conforman la clave principal. Y con estos dos atributos me voy a la tabla, puedo referenciar a la tabla de profesores por club y con código club me voy a la tabla de clubes. Continuamos. Debe considerar que la asociación organizará torneos, los que se registrarán con un código y año. Tenemos torneos y estos torneos tienen un código y un año. Código y año y se realizan en un club. Luego dice... los mismos se desarrollarán en alguno de los clubes afiliados, entonces tenemos una relación 1 a 1 entre torneo y club. Un torneo se realiza en un club. Y se realizarán competencias de diversas especialidades, en las que se inscribirán los nadadores, pudiendo ellos inscribirse en más de una competencia por torneo. No todas las competencias de un torneo se realizan el mismo día. Entonces, un torneo puede tener varias competencias y la misma competencia puede estar en varios torneos. Es una tabla muchos a muchos, donde tengo el código y el año para ir al torneo, la especialidad para ir a las especialidades y la fecha y hora en que se realiza esa especialidad. Esta tabla de competencias por torneo nos permite tener una estructura de cuáles son todas las especialidades que forman parte de un torneo. Podrá haber alguna especialidad donde no se inscribió ningún nadador y habrá especialidades donde se anotan uno o más nadadores. La registración de qué nadador se inscribió en cada competencia de un torneo es la tabla nadador por competencia, donde tengo en este código, año, especialidad, y todo esto es la foránea, está mal marcada.
con todo esto voy a la tabla de competencia por torneo, código, año y especialidad, y con DNI y número de documento voy a la tabla de nadador, si lo hubiera definido como tipo de número de documento, pero en este caso lo definí con código de nadador, al nadador. Entonces, para saber quién es el nadador que se inscribió, voy con código nadador, y esto no es necesario. Vamos a marcar bien las claves primarias. Y acá vamos a revisar esto. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Esta tabla de nadador por competencia es la tabla que va permitiendo registrar en cada competencia de un torneo quiénes son los que se anotaron. Entonces voy a tener para la especialidad 100 metros del torneo 1 del año 2021, el nadador 1, el nadador 2, el nadador 3 y el tiempo que fue haciendo ese nadador. Profe, ¿no faltaría la posición también en la que salió en la competencia? ¿Cómo? La No te escucho bien. La posición en la que salió el nadador en esa Y competencia. la posición en la que salió el nadador. Bien. Eso lo decía por acá. Todavía creo que no vimos la posición, pero ya vamos llegando. Dice que no todas las competencias de un torneo se realizan en el mismo día, por eso es que agregamos el atributo fecha-hora. O bien podría haber puesto fecha y en otro la hora. Debe quedar registrada la posición obtenida, bien, es lo que se guía por cada nadador en cada competencia y el tiempo que le llevó nadar, la distancia de la competencia. O sea, este es el tiempo que le llevó nadar, este es el tiempo de nado y esta es la posición que obtuvo. Ese nadador en esa competencia. Bueno, acá podría haber pasado de que alguno haya colocado para nadador, vamos a ir viendo distintas alternativas, que alguno haya colocado en vez de la tabla nadadores con un código de nadador, podría haber puesto una tabla de nadadores que tiene tipo y número de documento. Entonces, si yo tengo una tabla de nadadores que tiene tipo y número de documento, esto lo voy a marcar también como venimos marcando en rojo lo que es opcional. Tendría que la tabla de nadadores con tipo y número de documento es muy parecida a la de profesores, que también tiene tipo y número de documento. Entonces, si tengo dos tablas que tienen la misma clave primaria, es muy probable que sea la misma tabla. Entonces, podría haber puesto una tabla de personas donde tengo el tipo de documento, el número, que es lo que me identifica a la persona, tengo los otros atributos, nombre, apellido, acá me faltó el apellido, tengo el nombre, el apellido, el número de teléfono, dónde vive, porque esos datos me los pedía del profesor, para poder guardar la misma información de los dos, debería guardar un atributo que me permita decir si es nadador o si es profesor. Si el DNI del profe y el tipo y número de documento del profe, necesito tenerlo sí o sí, porque esos datos, acuérdense que un nadador podía tener un solo profesor. Lo vamos a borrar.
Entonces esa es una solución que alguno podría haber diseñado de esa manera. En la solución que planteamos tenemos una tabla de profesores y una tabla de nadadores. Entonces hasta acá sería la solución y lo que está abajo es una posible solución, otra alternativa de solución, por si alguno lo planteó distinto. Ahora vamos Una pregunta. Vamos a ver el tema de los tiempos y vemos qué dudas puede haber. Me pedía que calcule, que pueda, en la línea 8, dice, además deberá considerar que existen diversas especialidades que pueden nadar los nadadores, eso lo tenemos en la tabla de especialidad y la tabla de nadadores por especialidad, y dice que de cada especialidad se desea conservar el mejor tiempo realizado en algún momento por un nadador. El mejor tiempo realizado en algún momento por un nadador. Entonces, ese tiempo, alguno lo podría haber colocado en nadador o en nadador por especialidad. Y acá lo podemos discutir. Fíjense, si yo tengo en la tabla de nadador por especialidad, alguno puede haber colocado el mejor tiempo acá. Lo voy a poner en amarillo, así lo reviso. Alguno lo puede haber colocado en nadadores por especialidad. Profe, yo lo hubiera puesto en especialidad directamente, porque es el tiempo de un nadador. Espera que lo voy a anotar acá, así especialidad por nadador. Mejor tiempo. Acá pongo en la tabla de especialidad por nadador el mejor tiempo. Entonces acá tendría el mejor tiempo de ese nadador, independientemente de en qué competencia lo hizo. Acá estoy teniendo el nadador por competencia, voy a tener todos los tiempos que tuvo un nadador para una especialidad en un torneo específico. O sea, esta es la información más detallada. Acá voy a tener todos los tiempos posibles, los mejores y los peores. Pero sí, si yo calculo, si yo veo cuál es el menor tiempo para un nadador y una especialidad, o sea, filtro en un nadador para una especialidad determinada, cuál es su mejor tiempo, lo podría sacar de acá. Si dejo solamente como filtro la especialidad y obtengo el menor valor, también podría tener el menor tiempo aquí. Y donde más habíamos puesto tiempo, en el nadador. El mejor tiempo, acá si pongo el mejor tiempo, este mejor tiempo es el mejor tiempo del nadador y no tiene en cuenta la especialidad. Entonces, de hecho, eso nos está marcando que este tiempo no va. Entonces, entre estos dos tiempos, uno de ustedes me dijo que el tiempo podía estar en especialidad por nadador. Sí, lo puedo guardar acá. También lo puedo guardar en nadador por competencia. Y acá me va a quedar este tiempo que me queda aquí registrado, es el tiempo del nadador en esa competencia. Ay, borré de más acá. Acá era la especialidad. Estaba bien como estaba. Bien.
Entonces, ¿dónde lo dejarían? Volvemos a leer el enunciado, dice, de cada especialidad se desea conservar el mejor tiempo realizado en algún momento por un nadador. Profe, ¿y no se referiría al mejor tiempo? O sea, se refiere a un solo nadador, pero no a cada nadador, digamos, el mejor tiempo de esa especialidad. Yo tengo No que se poder podría tener no se podría poner. de cada especialidad el mejor tiempo. Claro. Entonces, el mejor tiempo realizado en algún momento por un nadador. Toda esa información la tengo acá. Nadador por competencia. Tengo en qué torneo, en qué, siquiera ni siquiera en qué torneo, en qué especialidad. El torneo me sirve para saber en qué fecha lo hizo. Con código y año voy al torneo y puedo saber en qué momento se hizo. El ID de la especialidad, acá podría tener la fecha precisa. El ID de especialidad es la especialidad en que se está midiendo el nadador y aquel tiempo que hizo. Entonces, el menor tiempo de una especialidad para un nadador me está dando el tiempo de ese nadador. Mientras que esta información se va a repetir, porque si yo tomo especialidad y nadador y tomo el menor tiempo, lo guardo acá. Entonces voy a tener información redundante. Si no me dice de que de forma obligatoria sí o sí tengo que tener esa información redundante, acuérdense que nosotros evitamos tener información duplicada. Entonces esta información no sería necesaria acá. Y ya con esto, con este tiempo, yo puedo sacar lo que me pide, que es por cada nadador, por cada especialidad, cuál es el tiempo récord. Profe, Sí. yo tengo una consulta. O sea, ¿cuál sería el impedimento de unir la tabla nadador por competencia y competencia? Onda, a competencia ponerle código de nadador como PK y Mira, ponerle la acá, fecha, el tiempo y la posición, todo junto. fíjate, esta tabla, esta nadador por competencia, vos tenés por un lado competencias por torneo y esta sería nadador por competencia. Si querés la hacemos más, le ponemos un nombre más representativo. Por torneo. En la primera tabla, en competencias por torneo, yo estoy teniendo todas las especialidades posibles para un torneo. Es decir, que se va a correr espalda y mariposa y otro tipo. O sea, tengo 3 tipos. 3 especialidades factibles en este torneo. Mientras que el nadador por competencia por torneo puede ser de que nadie se anotó para mariposa. Entonces, si yo no tengo competencias por torneo, voy a perder que la especialidad mariposa estaba prevista a hacerse. Mientras que el nadador por competencia por torneo, lo que tengo es específicamente quién se anotó en mariposa, quién se anotó en espalda, quién se anotó en X especialidad. Esa es la diferencia. O sea, que es que no entiendo bien, o sea, porque tiene los 3 mismos valores de PK y o sea, si no se anotó nadie en mariposa, entonces ¿cómo A sería? ver, pongamos un ejemplo. Claro, porque, o sea, tiene los 3 mismos valores de PK, o sea, y cuando vayan a dar por competencia por torneo, si nadie está en la especialidad 3, ¿qué pone el otro? O sea, Vamos a poner un ejemplo. Sería como lo mismo. Espera, vamos a poner un ejemplo. Así dice que tiene un código, tiene un año y tiene una especialidad. Y tiene la fecha ahora. Entonces el código es el 1, el año 2020 y la especialidad es la 1, la 2 y la 3. Acá se repite porque estamos hablando del mismo torneo. Y la hora es
Esto es el día 12. Esto es... perdón, este es el día 1. Este es el día 2. Estos son las fechas en que se hace. El 12. Esta se hace el 13. Y esta se hace el 14. Entonces, acá tenemos cuáles son todas las especialidades posibles. Y luego el nadador por competencia por torneo. Voy a tener, de nuevo, código año y especialidad. Y el nadador, más el nadador. Voy a repetir los datos. Entonces, la especialidad 1 se anotó el nadador 10, para la especialidad 1 también se anotó el nadador 12, para la especialidad 2 se anotó el nadador 15. Ahora, para la especialidad 3, que estaba prevista, no se anotó ningún nadador. Vamos con este. Pero yo sigo teniendo la estructura. ¿Cuáles eran las especialidades que se hacían en el torneo? Y qué nadadores se fueron inscribiendo para cada uno. El nadador 20 se anotó para la especialidad 1 y la 2, el 10 solamente para la 1, el 12 solamente para la 1, el 15 para las 2, y nadie se anotó en la especialidad 3. ¿Ahí quedó un poco más claro? Ahí sí entendí. O sea, se perderían los datos de la competencia esa, pero... Claro, está sí, bien. fíjate que si yo no guardo esta tabla, que me traba la lengua, si yo no guardo esta tabla, este registro, pierdo que hay un alumno que no se inscribió, que no estaba en la especialidad prevista. Sería, para llevarlo a un ejemplo más parecido a algo común, más común a ustedes, cuando hay años en que nadie se inscribe a una materia específica, porque supongamos de que esa materia la mayoría prefería hacer otra materia, de hecho, el hecho de que no se inscriban a alumnos hace que en el tiempo una materia electiva se dé de baja. Entonces, si yo no tengo la relación sería materias por carrera, si yo no tengo todas las materias de una carrera, pierdo cómo se componía la carrera. Mientras que en otra tabla lo que tengo es quiénes son los alumnos inscritos a una materia de una determinada carrera en el tiempo. Y acá voy a tener el tiempo de nado. El tiempo de nado. Y la posición. La posición. ¿Hace falta que la guarde? ¿Podría calcularla con el tiempo de nado? Profe, para mí se podría calcular, pero si alguien lo descalifican, por ejemplo, ahí no hay forma de calcularlo. Entonces, para mí debería estar la posición. La posición... Está bien, pero el enunciado no te habla de descalificación, ¿eh? Así que supongamos de que no tenés esa condición. Yo Para mí, tengo o sea, se puede calcular con el tiempo, pero o sea,
el ejercicio dice el enunciado que tiene que quedar registrada la posición obtenida. El directamente. enunciado dice, vamos a leer de nuevo lo de la posición. De cada especialidad se desea conservar el mejor tiempo realizado en algún momento por un nadador, es decir, el tiempo récord. Y en la línea 17 debe quedar registrada la posición obtenida por cada nadador en cada competencia y el tiempo que le llevó nadar la distancia de la competencia. Entonces claramente me dice, tiene que estar porque claramente me dice la posición la posición. Si bien es calculable, el enunciado me indica que debo registrarla. Bueno. Como verán, a medida que vamos avanzando en complejidad de ejercicios, hay que ir teniendo más cuestiones, más cositas en cuenta. Entonces, es importante ir haciendo un ejercicio tras otro. Si me salió mal el ejercicio o si no fue tan fluida mi resolución, volver a hacerlo. ¿Alguien hizo algo distinto? Profe, yo tengo una Sí. duda. Si en algún momento un nadador se da de baja del club, de cualquier club, Sí. ¿se pierde su tiempo récord o no? ¿O Si queda un registrado nadador igual? se da de baja de un club, significa, yo al nadador le tengo en la tabla nadadores. El nadador, ¿qué sería dar de baja? Sería borrarlo. Si yo lo borro, el sistema, la base de datos, en su integridad debería ver qué hace en el caso de que se intente borrar un nadador. Si intento borrar un nadador, por ejemplo, una decisión sería evitar o impedir que se borre el nadador cuando el nadador tiene una actividad realizada. Ah, bien. Esa sería una decisión apropiada. Mientras que si no hizo ninguna actividad, tranquilamente lo puedo borrar. Si borro el nadador, voy a perder las especialidades en las que estaba el nadador. A veces lo que se hace es cuando se quiere borrar, una opción es no permitir, otra opción es permitirlo. Entonces tengo que borrar los registros donde estaba ese nadador, o a veces lo que se hace es, por ejemplo, permitir borrarlo, pero antes guardar esa información en el histórico. Eso lo van a ver cuando vean integridad de las relaciones, integridad del modelo relacional. ¿Qué cosas se puede hacer? ¿Qué opciones hay cuando yo intento eliminar un registro? Profe, Sí. ahí en la tabla especialidades no falta el tiempo récord. En la tabla especialidades, no, porque mira, en la especialidad, ese tiempo récord yo lo puedo obtener del tiempo de nado de todas las competencias. Para todas las competencias, salvo que explícitamente me diga de la especialidad se debe guardar el tiempo, lo guardo, pero si no, lo puedo obtener de acá. Puedo decir, ¿lo guardo acá o no? Este tiempo... o sea, dice, de cada especialidad se desea conservar el mejor tiempo realizado en algún momento por un nadador. Claro, se desea Lo dice conservar, directamente el texto. Lo puedo obtener de acá. Claro, si vos, por ejemplo, te dijera, se desea conservar la edad de cada persona, vos con la fecha de nacimiento podés saber la edad. O sea, no significa que sea ese el dato que tenés que guardar. Esto es como lo que te comunica tu cliente y vos sos el experto que hace la traducción a sistema. Este sería el caso. Entonces,
Eso es lo que te está diciendo, fíjate cómo obtener esto. Bueno, se puede calcular. Si podés hacer preguntas más profundas, por ejemplo, del caso, podrías preguntar, ¿puede haber un tiempo récord que yo no lo tenga registrado en ninguna competencia? Por ejemplo, que venga de competencias externas que yo no registro. Si te dicen que sí, entonces, bueno, ahí sí el tiempo récord lo tenés que poner fijo, porque vos no lo podés calcular porque está fuera de tus datos. Esa sería una pregunta, por ejemplo, que podrías hacer sobre el modelo. Pero está orientado hacia a que sea calculable. En este caso está orientado a que sea calculable. Sí, sí, estaba por preguntar eso, pero me lo dijo usted, así que está. Claro. Bien. La posición dice que la tenemos que guardar, dice debe quedar registrada la posición que por cada nadador en cada competencia y el tiempo que le llevó nadar la distancia en la competencia. O sea, claramente te dice debe quedar registrada. Esa es la diferencia. Es el último párrafo. En eso quédense tranquilos que el enunciado claramente les va a decir qué es lo que se tiene que guardar sí o sí. De todas formas, vamos ejercitando para que se vayan dando cuenta. ¿Alguien que lo haya hecho distinto? ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Sí. En la parte que dice que un profesor puede supervisar a varios nadadores, o sea, tenemos la relación un profesor en nadadores. ¿Cómo quedaría eso reflejado, digamos, en las Fíjate, tablas? un nadador, ¿cuántos profesores puede tener? Uno. Un nadador puede tener uno. Entonces, esto que tenemos acá en la tabla de nadadores lo vamos a hacer con un ejemplo. Tienes el código de nadador. El nombre, el apellido, el tipo y el número de documento del profesor. Entonces tenemos que el profesor con documento 1 y tenemos el profesor con documento, el mismo documento. No voy a completar todos los datos, sí que este profesor le da clases al alumno 10 y le da clases al alumno 20. Claro, como que estaría implícito, digamos, en la parte de nadadores esa relación, cuando es un nadador, un profesor. Es tener en cuenta cómo es la relación. Si es muchos a muchos, yo acá sí estoy asegurando de que si fuera muchos a muchos tendría una tabla de nadadores por profesor, porque se haría un nadador tiene muchos profesores, un profesor tiene supervisa muchos profesores. En ese caso sería una tabla de nadador por profesor. Pero en este caso te está diciendo que un nadador tiene un solo profesor. Un nadador tiene un solo profesor. Pero ese mismo profesor le puede dar clases a otros alumnos. Entonces, le pongo datos y veo que eso es real. Entonces te está permitiendo modelar. Colocarlo de esta forma, fíjate, la foránea va del lado de los muchos, te está permitiendo decir de que un profesor puede tener varios nadadores. Traten de hacerse tablitas de este tipo para que puedan ver con datos claramente cómo son las relaciones. Profe, en nadadores no faltaría también el código del club, porque yo ahí estaría accediendo al club con la tabla de profesores por club, digamos, pero un profesor puede No te tener dice nada muchos del clubes. nadador, cuál es la relación con el club en el enunciado, solamente te dice que un profesor puede trabajar en distintos clubes, pero no te dice cómo es la relación del nadador. Entonces siempre vamos por lo más simple. Si del nadador no me dice nada, no le agrego otro dato, porque fíjate que si yo le agrego un dato de club, puedo atarlo, o a que el nadador está en un solo club, o a que el nadador está en varios clubes, en cuyo caso tendría que hacer una tabla de nadadores por club. Y como no me dice nada, siempre voy por lo más simple. No me complico. Acuérdense de que no hay que complicarse.
¿Cómo vienen estudiando el teórico de normalización? A ver. De la filmina más que nada, profe. Bueno, de Y la la filmina filmina, Del libro de No, Reynosa. no estudien de las filminas, no No, no, estudien de no, profe. resumen. No, después lo que van a tener estamos haciendo, sorpresa. el profe la clase pasada nos había dado como una tarea para ver si íbamos juntos, y eso sí lo sacamos del libro y de internet. A la filmina es como para ir haciendo un seguimiento. Más o menos así, Es lo menos para como para matemáticas. tener, la filmina te sirve como para ver cuáles son los temas. Acuérdense que una filmina el docente la hace para poder ver los temas principales, pone una descripción corta y explica mucho, va dando ejemplos. Todo eso mismo yo lo puedo encontrar o volviendo a ver la clase y sobre todo leyendo un libro donde en el libro voy a tener muchos ejemplos más. Yo les voy a subir ahí una carpeta con algunos de los libros que andan por ahí dando vuelta, una carpeta de bibliografía para que no tengan la excusa de que no tienen libros. Ahora para ver cómo están, lo que vamos a hacer es, van a ir en la misma carpeta en la que venimos trabajando, vamos a cambiar un poco la dinámica y en vez de resolver ejercicios prácticos, lo que vamos a hacer, hay seleccionadas un par de preguntas de parcial y vamos a ver esas preguntas. Profe, entonces, ¿cuándo es el parcial? El 24. Faltan 2 semanas. Y teórico es muchísimo, nos falta hacer alguna ejercitación con nota y el teórico es mucho y el práctico hemos visto una complejidad media, nos falta ver un poco más de complejidad. Así que es preciso de que sí o sí vayan haciendo los ejercicios y vayan practicando. Fíjense entonces, acá vamos a ejemplos de preguntas de parcial. Nos vamos a tomar unos 5 minutos de recreo y cuando vuelvan, a medida que vayan volviendo, tienen para ir resolviendo estas preguntas, ejemplos de preguntas de parcial. Empezaríamos a unos minutitos más, 9:30 podemos empezar. Entonces, a esa hora largamos con estas preguntas. Lo que podemos hacer es trabajar como lo hicimos la clase pasada y trabajar en función de grupitos. Entonces, a las 30, yo tengo las 9:23. En 7 minutos volvemos y vamos a trabajar con grupitos y vamos a ir respondiendo estas preguntas para que sea dinámico. Traten de decirnos a medida que van resolviendo, no se queden con dudas y vayan preguntando. ¿Pero formamos nosotros los grupitos o hacemos como No, en no, clase acá pasada? vamos a armar un par de grupos. Son 74 personas ahí ahora. A la vuelta van a tener que armar los grupos. Así que nos tomamos estos 5 minutitos y a las 30 largamos.
Van volviendo. ¿Vas a marcar vos las preguntas, las respuestas? ¿O... Profe, una consulta. Sí. Todos los temas sobre normalización y concepto de clave primaria y foránea, ¿recomienda de algún libro estudiarlo porque quiero expandir lo que tenía de la filmina de la clase de normalización? Sí, ahí, mira, ahora termina la clase y te subo bibliografía. Te Perfecto, voy a gracias. generar una carpeta con la bibliografía. Profes, Sí. ¿el parcial va a ser así, tipo multiple choice, verdadero o falso, o va a haber que subir un ejercicio? Va a haber seguro de esta forma. Y por ahí vemos si podemos sumar un ejercicio. Pero de esta forma, para decir seguro. Y ojo que elegí las opciones, las preguntas más simples. Puede haber otras más grandes en tamaño y en complejidad. Ah, perfecto. Bueno, ya estaríamos para revisar. Sí, están todos acá. Bueno, ¿cómo hacemos, Mati? ¿Las querés marcar vos? ¿Querés que las marque yo? Dale vos nomás. Bueno. Son estas. No estás compartiendo. Ahí estás compartiendo. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a la primera. Ustedes vayan comentando. Cuando dos tablas se relacionan entre sí con múltiples asociaciones, muchos a muchos, debe crearse... ¿Qué opción eligieron? La A. La A. Debe crearse otra tabla que relacione estas dos tablas. Correcto. Las relaciones se definen en ambas tablas, no. Sí o sí tiene que haber una tabla intermedia y deberán unirse las tablas en una única tabla. No, tenemos que crear una tabla intermedia. La opción es la A. La que sigue, dada la siguiente tabla con información sobre los artículos ofrecidos a la venta por una empresa, ¿qué forma normal no se está respetando? Acá, aclaración, se puso en la imagen, tienen FK como clave foránea y es un error, porque no tenemos la otra tabla acá ni tenemos la marca. Entonces, la pregunta es, ¿qué forma normal no se está respetando? ¿La primera, la segunda o la tercera? La B, la segunda forma normal. La segunda, no está. profe. ¿Por qué? Porque el proveedor no hace referencia de forma completa a la clave primaria. Claro, fíjense, el proveedor no hace referencia a tipo de artículo y artículo, sino que hace referencia a ningún componente, no hace referencia a toda la clave primaria. Entonces, esa es la razón. Vamos con la que sigue. En las relaciones, todas las tuplas tienen un orden determinado. Ah, ya ahí les puse las respuestas, yo me había olvidado que está aclarado porque, o sea, no le pueden haber errado. Sí, como que vimos y dijo, ya está, entonces Sí. salteo. Esa ya está. En la relación, no, el profe se puede re-equivocar, así que tengo que leer y discutirle. Yo me equivoco mucho. En las relaciones... ¿Las puede poner en todas el las- parcial en las respuestas? ¿Cómo? Sí, Es capaz buena que El esa. parcial las va a poner. Capaz que sí. En las relaciones, ojo que puede estar mal la respuesta. En las relaciones todas las tuplas tienen un orden determinado. Eso no es cierto porque el modelo relacional nos dice en las propiedades, lo vimos en la primera clase, que no pueden estar ordenadas, no están ordenadas ni de arriba hacia abajo ni de izquierda a derecha. El orden de los atributos es de gran importancia y de hecho debe ser tenido en cuenta al momento de diseñar una tabla que represente una relación, no porque lo que hacemos es nosotros lo escribimos de una forma, ponemos primero un atributo, después otro, o las filas las ponemos en un orden porque lo tenemos que escribir de una forma concreta, pero no significa de que tengan un orden.
No existen tuplas repetidas en una relación, eso es cierto, no existen tuplas repetidas en una relación, y en una relación los dominios que definen a los atributos que la componen pueden no ser atómicos. No, nunca, si está en primera forma normal, tienen que ser atómicos. Entonces, ¿cuál eligieron? La C. No sé. La C. Bien, era para ver si estaban atentos. Profe, Una concesionaria. ¿Podemos volver rápido a la parte anterior del ejercicio de artículos? Sí. Porque no me quedó claro por qué es 2FN y no 3FN. Porque yo también, por ejemplo, que si puede tener un proveedor del artículo. Es la primera. La primera es, ¿tiene clave primaria? ¿Los atributos son atómicos? Sí. Entonces, está respetando la primera. Vamos a la segunda. La segunda dice que todos los atributos no clave, o sea, nombre, descripción y de marca, proveedor y proveedor teléfono, tienen que depender en forma completa de la clave primaria. Nombre depende de la clave primaria, completa sí, descripción también sí, marca también, proveedor no. Ya con uno que no cumple con un atributo no clave que no depende en forma completa de la clave primaria, ya no está en segunda forma nombre. Pero ¿por qué no dependería de la clave primaria? ¿No puede tener un proveedor un artículo? O sea, ¿no puede ser de un proveedor en específico? Si fuera una FK, ¿podría ser? El proveedor, acá tenemos datos del proveedor y tenés el dato del teléfono del proveedor. En realidad es, me hiciste dudar. El proveedor, claro, yo lo tomé como si fuera dependencia el tipo transitiva. De artículo y artículo, puede ser que el proveedor dependa de tanto de tipo de artículo como de artículo. El teléfono del proveedor depende de, también del artículo. Por eso lo tomé como una dependencia transitiva y por eso lo tomé como depende de la transitiva. Entonces, nos respeta la tercera forma normal. No se está respetando la tercera. Porque el teléfono del proveedor depende del proveedor y el proveedor depende del artículo. Bien. Bien, volvemos a la otra. El de la concesionaria. La concesionaria dice que tenemos casos en que los autos usados son identificados por su patente y se almacenan también los siguientes datos: número de chasis, número de motor, marca, modelo, etc. De los autos nuevos no tienen patente. Se los identifica por motor y número de chasis. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿se puede usar patente? No, no se puede usar patente, es falso. ¿Por qué? Porque la patente me sirve solamente para los autos que tienen patente. Para los nuevos, que se lo identifica por número de chasis y número de motor, no puedo usar patente porque la patente es nula. Y la condición para hacer clave primaria es que ningún atributo de la clave primaria sea nulo. ¿Estamos con esa? Vamos con la que sigue. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Una clave primaria compuesta puede aceptar nulos en alguno de los atributos que la componen si ese atributo es a su vez clave foránea. No, porque nunca una clave primaria puede aceptar valores nulos. Ni un atributo, si es un atributo, no es un atributo. Y si es un conjunto, no puede aceptar nulo. Y si es un conjunto de atributos, ningún componente de la clave primaria puede aceptar nulo. Segundo, las claves foráneas pueden asumir valores que sean encontrados como clave primaria en otra tabla o eventualmente pueden aceptar valores nulos. Vamos por parte. ¿Las claves foráneas pueden asumir valores que sean encontrados como clave primaria en otra tabla? Sí, de hecho lo tienen que hacer. Si yo tengo que la clave foránea es 1, tengo que ir a la tabla donde esa es primaria y tiene que valer 1. Tiene que valer 1 también. Eventualmente, ¿pueden aceptar valores nulos las claves foráneas? Sí, las claves foráneas pueden aceptar valores nulos. Vamos con el C. El valor nulo es una clave foránea. En una clave foránea no es posible porque significa que esa relación entre tablas es inexistente. Claro, si yo en una foránea tengo un valor nulo, estoy indicando de que no está apuntando a otra tabla. Si una clave foránea es compuesta, alguno de sus componentes puede ser nulo. Si una clave foránea es compuesta, alguno de sus componentes puede ser nulo y es nulo todo o ninguno.
Entonces ahí, ¿qué le dijeron? Solo elegimos la B. A ver, profe. ¿Cómo? Nosotros eligieron elegimos como la B. correcta? Nosotros lo sé, profe. Las claves foráneas pueden asumir valores que sean encontrados como clave primaria en otra tabla, es correcta, y eventualmente pueden aceptar nulos, es correcta. Y la C, el valor nulo de una clave foránea, no es posible porque significa que esa relación entre tablas es inexistente. Es posible. El valor nulo de una clave foránea es posible. Y significa de que esa relación entre tablas todavía no se ha dado. Y el punto D, si una clave foránea es compuesta, ¿alguno de sus componentes puede ser nulo? No. ¿Entienden por qué la C no es? Vamos a la de alumnos por materia. Indicar cuál es la opción correcta. La tabla se encuentra en tercera forma, en primera o en segunda forma. ¿Cuál sería la correcta? Yo puse la tabla B. se encuentra... ¿Cómo? La B puse eso. La B, profe. La B dice, la tabla se encuentra en primera forma normal porque todos los atributos son atómicos, tenemos clave primaria, pero no se encuentra en segunda forma normal, ya que hay atributos no clave que tienen dependencia parcial con respecto a la clave primaria. Nosotros, profe, marcamos esa la B. Sí. Por ejemplo, el nombre de la materia depende del código de la materia, pero no depende del legajo. Claro, exactamente por eso. Igual que el nombre depende del legajo, pero no depende de toda la clave primaria, que es legajo y código de materia. Bien. La última... Con respecto a lo anterior. Entonces la FK puede ser nula. La FK puede ser nula, claro. Si yo me registro un empleado y ese empleado tiene un código de departamento que es el departamento donde se lo va a asignar, ese hasta generalmente lo doy de alta, le cargo los datos, el apellido, el nombre del documento, le creo un legajo, pero hasta que no se lo asigna, generalmente, o puede ocurrir que se lo asigne directamente a un departamento, en cuyo caso tendrá ID de departamento 9, o puede ser que se lo asigne más adelante, mientras no se lo asigne vale nulo. Lo mismo, en el caso del nadador, el nadador puede tener un profe asignado o no. Mientras no lo tiene asignado, tanto tipo como número de documento del nadador, del profesor son nulos. Vamos a la siguiente pregunta. Una relación se encuentra en segunda forma normal si la misma se encuentra en primera y además todos los atributos no clave dependen en forma parcial de la clave primaria. No, tienen que ser, dependen en forma completa de la clave primaria. Pero la marcaríamos porque dice hay que no correctas. Claro. ¿Cuál otra marcaron? Bueno, vemos una por una. Una relación se encuentra en tercera forma normal si la misma se encuentra en segunda y no existe dependencia funcional entre atributos no clave. ¿Está bien? Está bien, profe. Sí. Está bien la definición. La tercera, la clave primaria es un atributo o conjunto de atributos que solo deben cumplir con la propiedad de unicidad. No, Falsa. porque tiene que ser unicidad y minimalidad. La clave primaria compuesta podría aceptar valores nulos en alguno de sus atributos siempre y cuando no haya otra tupla con exactamente la misma combinación de datos. Es falso porque una clave primaria nunca puede aceptar valores nulos, ni ningún componente de la misma. El atributo X define funcionalmente otro atributo Y, ahí vuelvo. Eso es dependencia funcional y está bien definida. Sí. La B, o sea, la dependencia funcional no es lo que está en la E. O sea, esa sería la definición de la dependencia funcional. Sí. Entonces, la relación se encuentra en tercera forma normal si está en segunda y no existe dependencia transitiva. Dependencia funcional
entre atributos no clave. Bueno, pero la dependencia funcional entre atributos no clave es una dependencia transitiva. Ah, bueno. Muy raro. Vamos con el... Si hay que... las preguntas están hechas a propósito en este momento y elegí precisamente esas como para que vean de que tienen poquitos minutos por pregunta, entonces, y no tienen posibilidad de volverse atrás, así que tienen que estar bien afilados. Vamos con la que sigue. ¿En qué forma normal se encuentra la siguiente tabla? Están todas en primera porque tienen clave primaria y los atributos son atómicos. Está en segunda, tengo que analizar si existe dependencia funcional completa con respecto a la clave primaria. Y si está en tercera, y veo análisis si está en tercera. Es decir, si no hay dependencia funcional transitiva. ¿Cuál eligieron? Tercero, En segunda, segunda, perdón. Segunda. porque el nombre de barrio depende del código. Claro, el nombre de barrio depende del código del barrio, y el código del barrio depende del cliente, ahí tenemos una dependencia funcional transitiva, entonces está en segunda. La última, cuando se desarrolla un modelo, ¿en qué forma normal se utilizan las FK y por qué? En la primera forma normal no, porque solamente marcamos clave primaria. La segunda dice por qué es necesario para poder crear integridad referencial al separar atributos en distintas entidades con el objetivo de eliminar la redundancia de datos. Sí, lo usamos, en vez de no definimos una persona un montón de veces, la definimos una sola vez y hacemos referencia a la persona o hacemos referencia al departamento. Entonces el departamento en la tabla de departamento existe una vez y después lo referenciamos, entonces eso nos evita redundancia de datos. Desde la segunda forma normal, porque a partir de la segunda forma normal empezamos a crear las otras tablas y las relacionamos, porque es necesario mantener la dependencia funcional entre los atributos. La dependencia funcional se da en la misma tabla, no entre dos tablas, y las FK nos permiten relacionar dos tablas. Desde tercera forma normal, no desde segunda, no es necesario declarar una PK, salvo que se requiera una FK para cualquier forma normal, falso, porque necesitamos FK y PK. Bueno, hemos revisado todas las preguntas y ya nos estamos pasando con el tiempo. ¿Hay algo particular para aclarar en alguna? ¿Nos fueron respondiendo? Sí. Sí, te ¿podrías explicar la propiedad funcional, como es la dependencia funcional y porque eso se me mezcla mucho? No entiendo. Dependencia funcional. La dependencia funcional es como en matemática una función tiene una función bien digo, tiene una relación directa. Tenés un conjunto y otro conjunto y tomo un elemento de un conjunto, un elemento del segundo conjunto y entre ellos hay una única relación. Acá lo mismo, un cliente asociado a un DNI y a un tipo hay un solo nombre y un solo apellido. Entonces, si cambia el DNI, cambia el nombre y el apellido. Esa relación de correspondencia 1-1 entre atributos es la dependencia funcional. Y dependencia funcional completa cuando esa dependencia es con respecto a la clave primaria. ¿Y la transitiva? Y la transitiva es como lo que vimos acá. La transitiva, vos tenés que el nombre del barrio depende del código del barrio y el código del barrio depende del número de clientes. Entonces, hay una dependencia transitiva. Este depende de este y este depende de este otro. ¿Quedó más claro? Y cumpliendo con esa propiedad transitiva estaría en segunda, pero no en tercera. Claro. Ok, bien. Sí, hay que ver ejercicios, hay que ver varios ejercicios para afianzar. Bueno, tarea. Van a ver el ejercicio en YouTube, en el canal de YouTube. Mati, al principio de la clase les había recordado el canal. Tienen resuelto el ejercicio el 4 y el 8. Así que
Primero traten de hacer el ejercicio, el 4 de la guía, el 8 de la guía, y después comparen lo que resolvieron con los videos que están en YouTube. Si hay dudas, lo vemos en la próxima clase. Y también, no hace falta que los resuelvan, vean el video número 15. Lo voy a dejar acá en el chat. Entonces, hacer hacer 4 y 8 y comparar con video, más ver video 15. Y con esto terminamos. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego. Chao, profe, un fin de... Chao, profe, muchas gracias.